girará 120 por 60 dividido entre el número de polos. Así como en continua tengo un imán, tengo polo norte y polo sur, acá también se generan polos. ¿Correcto, jóvenes? ¿Y cómo generamos los polos? Ustedes cogen una espiral, así de, ahí está una espiral. Paso otra. Voy formando lo que se llama ya una. Primero empiezo con espiras y después formo una bobina. Tengo una bobina, otra bobina, ya estoy formando bobinas por fase. ¿Cuál es una fase? Una fase es todo esto de acá, ¿ven? Todo esto es lo que se llama una fase. Entonces, en un motor trifásico, ¿cuántas fases tengo? 1, 2, 3. Acá tengo N espiras en total, pero puedo tener varias bobinas o polos. Fíjense, esto yo lo puedo representar así, ¿ven? Así, ¿ven? Con una entrada y una salida. Entonces, entra la corriente, va a salir por acá. Entra y sale. Si esto yo lo he hecho y lo veo así, por acá en un momento entra la corriente y por acá está saliendo. Entonces, yo sigo la regla de la mano derecha y voy a tener entra y sale. Acá, ¿qué cosa tengo? Acá tengo un flujo. ¿Correcto? ¿Eso qué cosa es? Una bobina, en donde yo estoy metiendo una corriente y lo estoy sacando por el otro lado. Estoy creando un flujo que va a tener este sentido. Si yo ingreso la corriente por acá y lo saco por acá, estoy creando un flujo, pero de sentido contrario. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, de estos puedo tener varios. Puedo tener varios en una misma fase. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si su estator está así? Ahí está mi estator. Y yo tengo ranura. Y por acá hago que entre corriente y por acá sale. ¿Qué cosa va a suceder? Entra y sale por acá. Entonces, acá se va a retirar ¿correcto? Y como las líneas de flujos son cerradas, ¿qué va a hacer esto de acá? Busca su camino y va a venir así de... Y tanto estándar va a ser verdad. A ver, jóvenes. Ahí está. Se genera un flujo y se genera un... ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Fíjense, este campo giratorio está girando a esa velocidad dependiendo del número de polos y de la frecuencia de la tren. Las velocidades son altas. Esto es 60. Supongamos esto tiene 4 polos. ¿A qué velocidad giraría? Cuarta, 1800 revoluciones por minuto. O sea, el eje se supone que la velocidad de sincronismo es de 1800.
Pero un ascensor gira a esa velocidad. No gira. Pero hay una interfase entre el eje y la carga. A eso se le llama motorreductor. Entonces, el motorreductor es un mecanismo con engranajes que recibe el torque del eje del motor y lo adecua a la velocidad que yo quiero tener en la carga. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, fíjense, ¿el eje girará a esta velocidad? Pregunta. No, joven, el eje no gira. ¿Quién gira a esa velocidad? El campo magnético giratorio. Esa es la velocidad de sincronismo. ¿Correcto? Entonces, no hay que equivocarse en eso, porque vamos a ver cómo funciona este motor. Acá está mi estator, pero ¿qué tengo yo en el centro? En el centro está el rotor, es decir, mi rotor está acá, ahí está mi rotor. Ahí está. Con su eje, acá ve. Ese eje lo soporta para que pueda girar. Hay unos cojinetes que tienen unos rodajes y apenas ustedes lo tocan, gira. Entonces, este campo atraviesa a todo lo que es el estator, a todo este espacio que le llamamos el entre hierros. Y esta parte sólida de acá que es el estator y que es fijo, no gira. Entonces fíjense, todo este campo magnético atraviesa todo esto, así lo atraviesa, pero también lo va a atravesar al rotor. ¿Y cómo es el rotor? Este tipo de máquinas asíncronas, trifásicas, tiene dos tipos de rotores. El rotor jaula de ardilla, que es el más usado. Este motor es uno de los motores que se usa más en la industria. Existe motor asíncrono, trifásico. Y hay dos tipos. Uno que es el jaula de ardilla. Y otro es de rotor de vanado. Esto de decir motor de vanado significa que tiene espiras. Fíjense, el rotor tiene espiras. A este también le llaman anillos rosantes, así es, ¿correcto? Entonces esos dos tipos de motores existen. El jaula de ardilla, ¿cómo es? Es compacto, o sea, es un sólido que va a tener su eje. Esto es así, sólido, y acá está el eje. Esto es compacto. ¿De qué tipo de material? Ferro magnético. Pero va a tener fundido dentro de ese material, formando una sola pieza, esto de acá, esto es un anillo. Y por acá vamos a tener estas barras, así. Entonces, si yo imaginariamente separo esto, el rotor de la jaula, esta es una jaula de ardilla. Si yo separo, ¿qué me va a quedar? La jaula, lo dibujo acá, esta es una jaula con barrotes. Acá tendré la
la otra parte y los barrotes vienen así. Así. O sea, es una jaula realmente, un anillo, otro anillo y sus barrotes. ¿Correcto? Ya lo he separado de esta parte que es sólida. Esta parte es sólida, de material ferro magnético. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, miren, ¿qué cosa es lo que pasa? El flujo giratorio gira y atraviesa al rotor, es decir, este rotor está siendo atravesado ¿por qué? Por el flujo que está girando a la velocidad de sincronismo, está girando así, ¿correcto? Ese flujo es constante, estamos diciendo, es constante. Una pregunta, si yo a esta jaula, a este rotor, lo hago girar a la misma velocidad de sincronismo, ¿cómo sería para la barra este flujo? ¿Cómo lo ves? Constante, porque están así, a la misma velocidad. Lo ves como un flujo constante. Y cuando tengo flujo constante, ¿qué cosa nos dice Lenin? Lenin nos dice esto, ¿ves? Si mi rotor gira a la velocidad de sincronismo, este flujo va a ser constante. ¿Y qué tensión voy a tener? E0. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si el flujo que está acá y acá está mi barra del rotor giran a la misma velocidad, este de acá lo va a ver a esto como un flujo que no varía, es un flujo constante. Entonces, Lenin nos dice que si yo tengo un metal o espiras en donde hay un flujo variable, ¿qué cosa aparece? Una tensión que se opone al flujo que lo origina. Entonces, si el rotor gira a la velocidad de sincronismo, el flujo va a ser constante. ¿Para quién? Para el rotor. Entonces el rotor ve un flujo que ahí está siempre a su lado, no varía, entonces lo ve como un flujo constante. ¿Correcto? Entonces, se induce tensión en estas barras, no se induce tensión cero. Flujo, corriente, ¿cuánto sería? Cero. Flujo del rotor, acá estamos hablando de flujo del rotor, cero. Eso es comprensible, jóvenes. ¿No? Eso pasa cuando giran a la misma velocidad. Ahora, imaginemos que la velocidad del rotor es menor que la velocidad del campo giratorio del estator. ¿Qué cosa vamos a ver? Fíjense, acá también el flujo generado por el estator, acá está el rotor. Si es menor, este flujo se va acercando, se va a alinear y después se va desacoplando. Así. Entonces, esta espira que está acá, ¿cómo lo ve el flujo? Lo ve como un flujo que está variando, ¿correcto? A 90 grados no tiene acoplamiento. Se va acercando, este lo siente ya, no dice hay un flujo. Se va acercando más, siente más flujo. Cuando está alineado, siente el flujo total. Cuando se va pasando, se va desacoplando, el flujo va reduciendo. Cuando se pone a 90 grados, indiferente, no lo siente. ¿Correcto? Entonces, en el trayecto de este flujo, de estar a 90, ir acercándose, alinearse, ir desacoplándose y ponerse a 90, ¿cómo lo ve esta barra al flujo? Variable. Lo ve como un flujo que está variando. Entonces, inmediatamente, ¿qué cosa hace esto de acá? Aparece una diferencia de
tensión. Aquí aparece una diferencia de tensión, porque el flujo que está viendo es un flujo variable. Entonces, como aparece diferencia de tensión y esto está en un circuito cerrado, aparece corriente. ¿Corriente dónde? Corriente, tensión en el rotor, corriente en el rotor. Y si tengo corriente en el rotor, aparece un flujo del rotor, ¿correcto? Entonces vamos a tener dos flujos, el flujo del estator y un flujo del rotor. ¿Qué cosa pasa? Como hay dos flujos y esto por la ley de Lenz tiende a oponerse al que lo genera, si este flujo está así, el otro se genera en sentido contrario. Entonces tengo norte-sur y este no se pone norte-sur, se invierte sur-norte. ¿Y qué cosa pasa? Se van acoplando, pero como este está girando así, ¿qué hace con este de acá? Lo empieza a arrastrar, lo empieza a jalar. Y el resultado de eso, el rotor, ¿qué cosa hace? Empieza a girar. Y aparece la potencia mecánica en el eje. Pero ahí está, este va girando. El rotor empieza a girar y empieza a acelerar. Pero ¿qué limitación tiene? ¿Puede llegar a la velocidad de este? No, no puede llegar, porque si no, entramos nuevamente acá. Flujo constante, tensión cero, no hay corriente del rotor y se desacopla. Por eso a estos motores, ¿cómo le llaman? Asíncrono. ¿Eso qué significa? Que trabajan a velocidades diferentes de la velocidad de síncrono. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, de ahí aparece el concepto de motor asíncrono. Entonces, este eje, la velocidad del rotor puede ser menor que la velocidad de síncrono. Y acá está trabajando como ¿qué? Como motor, porque el flujo de la velocidad de sincronismo lo está arrastrando al rotor. Y el rotor asume en su eje una carga y empieza a hacerlo girar. Entonces, aquí está trabajando en forma de motor. Así. ¿Correcto, jóvenes? Entonces tenemos esto, 1, 2, 3, velocidad de... Entonces, para cuantificar esto, aparece un parámetro que se llama deslizamiento, S. ¿Correcto? Entonces, hasta acá, joven, ¿estamos claros? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, generan un concepto que le llaman S. Y S es lo que es el deslizar. Y el deslizamiento es la velocidad del sincronismo menos la velocidad del rotor o del motor. No, estoy inventando. ¿Correcto? Entonces, si este es esto es mayor, menor que esto es un número positivo. ¿Correcto? ¿Está claro eso, jóvenes? Ahora, esto
lo dan en porcentaje, entonces le colocan acá el W S. Y a esto le llaman el deslizamiento de porcentaje. Es un parámetro que define al motor, la forma de trabajo del motor. Entonces, ustedes ya empiezan a reflexionar respecto a esto de acá. ¿Qué pasa si la velocidad del motor es menor que la velocidad de sincronía? Esto de acá va a ser positivo, ¿no? Mayor, menos un número menor, positivo. ¿Correcto? ¿Está chupando? ¿Qué pasa? No, es un café para... Ya. Ya salió tu... Fíjense, si esto se da en los límites, cuando esto sea igual a la velocidad del motor, ¿cuánto tendremos acá? 0. ¿Correcto? 0. Y si la velocidad de esto es 0, ¿cuánto tendremos acá? 1 positivo. Entonces, si el deslizamiento es mayor que 0 y menor que 1, ¿cómo está trabajando la máquina? Como motor. ¿Correcto? Fíjense, mis límites serían 0, 1. Así es. Entonces, el S dentro de esos límites me garantiza que la máquina está trabajando como motor. ¿Correcto, jóvenes? ¿Y qué pasaría si nosotros decimos porque también aparece un freno electromagnético? ¿Qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede, jóvenes, es que para invertir el sentido de giro de este campo magnético giratorio, ¿qué necesito hacer? Invierto dos líneas. Fíjense, si yo tengo fíjense, joven, tengo línea R, S, T, y esto lo ingreso a un motor asíncrono, trifásico, AC. Este eje, el motor tiene sus bordes de entrada. Si solamente tiene 3, esto está caracterizado por U, B, W. Entonces, acá estoy cogiendo el R y lo conecto a U. El S a B y el T a W. Entonces, esto va a generar un campo magnético que va a empezar a girar. Supongamos gira hacia la derecha. Mi motor, ¿hacia dónde va a girar? Giro derecho. ¿Correcto? Porque el campo giratorio que se genera en estas espiras que tenemos en el estator va a ser hacia la derecha. Entonces mi eje va a empezar a girar hacia la derecha. ¿Qué pasa si ustedes hacen esto? El T lo ingresan al W, pero acá hacemos un cambio. Esto es U, esto es B y esto W. Estamos haciendo esto.
¿no? Acá, R con U, S con B, T con W, giro derecho, giro derecho. Y acá ve, el R yo lo estoy cambiando a B, el S lo estoy cambiando a U y el T lo mantengo con W. ¿Qué pasó? Giro izquierdo. Así. Entonces, este eje ahora va a girar así de giro izquierdo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Al permutar dos, hemos cambiado el sentido de giro del campo giratorio. Ya no gira así, ahora gira en sentido contrario. ¿Correcto? Por lo tanto, mi eje va a girar en sentido contrario. Entonces, la pregunta es esto. ¿Qué pasa si yo tengo un motor que está trabajando así? Y yo le cambio estos dos de acá. ¿Qué cosa se va a producir? El campo magnético va a girar en sentido contrario y va a ayudar al movimiento del eje, al contrario, lo va a frenar, ¿correcto? Entonces, esto es un freno electromagnético, ¿correcto? Entonces, fíjense, hay cargas que deben pararse. Por ejemplo, un ascensor está subiendo a dar una velocidad que no es mucha, pero tiene una masa. Entonces, velocidad con esa masa va a llegar con ¿cómo le llaman? La inercia de la masa, ¿correcto? Entonces, debe pararse en un punto preciso. ¿Por qué? Porque si se pasa, los que están dentro de la cabina, primero, la cabina no se va a abrir a no ser que se abra así, pero los que están dentro van a ver una parte de cemento y la parte de abajo vacío por donde pueden salir. O si se queda la mitad, van a ver que la parte de abajo cemento y en la parte de arriba tienen un espacio para poder salir. Pero eso no debe ser así. En la cabina debe justo llegar a sus sensores y ahí pararse. Entonces, cuando se abre la puerta, yo ya tengo el piso de la parte exterior y yo puedo salir sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se frena? Porque se supone que eso tiene una velocidad. En el automóvil se frena en función a qué? La mayoría en zapatas. Una zapata al machucar el freno se pega al aro y lo frena así, lo frena. Eso es freno mecánico. Pero este tipo de freno, ¿qué tipo de freno es? Electromagnético, porque esto está girando así, lo inviertes, aparece un campo en el sentido contrario que lo quiere hacer girar en oposición, y va a llegar un momento en que la velocidad va a ser cero, ahí lo desconectan. Entonces, esto es un freno electromagnético. Y ojo, la velocidad se invierte. Entonces, velocidad invertida significa freno. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Cuando nosotros decimos freno, esta velocidad del motor va a ser en sentido contrario, ¿correcto? Cambia su sentido. Ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo, porque el campo electromagnético se invirtió. Entonces, si es negativo, con este menos se suma, ¿y cómo va a quedar el deslizamiento? Mayor que 1. Entonces, si yo tengo un motor que tiene un deslizamiento mayor que 1,
significa que está trabajando como freno. ¿Correcto, jóvenes? Sí. Y como generador, ¿qué pasaría? El generador es lo opuesto al motor. Acá está la máquina. Motor, entra energía eléctrica. ¿Qué cosa sale? Potencia mecánica. Entonces, si a este motor yo le ingreso no energía eléctrica, sino que le ingreso potencia mecánica. Potencia mecánica. ¿Correcto? Entonces, listo, potencia mecánica y eléctrica. Afuera, ¿qué cosa debo sacar? Energía eléctrica. Pero sacaremos si solamente hacemos esto. ¿Qué más necesito? Necesito un flujo. ¿No? Fíjense, para generar el motor ingreso se genera un flujo. Y ese flujo es el que va a producir el torque. Acá cojo el eje y lo hago girar, le inyecto una potencia mecánica, así. Obtendré diferencia de tensión acá, no, porque no hay flujo. ¿Correcto? Necesito un flujo que gire y ahí sí voy a obtener afuera una tensión eléctrica. ¿Correcto? Pero ¿de dónde puedo sacar flujo? Si este motor está trabajando solo, necesito flujo, porque si esto está conectada a una red, por ejemplo, esta red puede ser camino para potencia activa y también potencia reactiva. Entonces, de acá jalaría la potencia reactiva que va a entrar ¿a qué? A sus espiras y generar el flujo magnético. ¿Está claro eso, jóvenes? Entonces, flujo magnético está girando mi rotor. ¿Qué cosa obtengo? Energía eléctrica. Y si no hay esto de acá, si no hay esta red que me pueda dar flujo magnético, ¿cuál sería nuestra solución? Un elemento que dé flujo. Ya ustedes han llevado circuitos 1, 2, 3, 4. Están tirando bobina. ¿Está bien eso, jóvenes? Hablen. Sí. Bobina necesita flujo. La bobina tiene flujo reactiva para formar ¿qué? Su campo magnético. ¿Quién entrega flujo? ¿Quién corrige el factor de potencia? Condensador. El condensador está ahí, jóvenes, fíjense. El condensador está tranquilo, acá está, ¿ven? Ahí está el condensador. Pero si ustedes lo conectan, ¿qué va a dar el condensador? Energía reactiva, es lo que está haciendo. A ver, Jorge, a ver, ¿dónde está la? Fíjense, vamos, esto lo podemos borrar. Fíjense, acá tengo un mono básico, a ver, no nos compliquemos mucho, ¿sí? Fuente. ¿Cómo es el factor de potencia de este motor? Es en atraso, ¿correcto? Supongamos su ángulo fin sea menos 30 grados. Así es. Entonces, si yo pongo este voltaje a 220 ángulo cero, ¿correcto? Pasorialmente estoy colocando mi voltaje acá, 220 ángulo 0. La fuente
la fuente que está acá sabe que este motor eléctricamente, ¿qué cosa es? Una resistencia y una bobina. Resistencia, que solicita potencia activa. ¿Correcto? Listo, se queda una parte acá y el resto lo bota en ¿dónde? En el eje. ¿Y quién cuantifica eso? La eficiencia. ¿Correcto? Dentro del motor hay pérdida, fricción en el núcleo magnético. Sabemos que hay pérdida por corriente parásita y lazo de resistencia. Entonces, esto afectado por su eficiencia es lo que tenemos nosotros como potencia en el así ven. Pero esto, ¿qué cosa necesita? Potencia reactiva. Acá debe haber campo magnético, entonces esto necesita potencia reactiva. ¿Cómo está mi corriente? Mi corriente está en atraso, supongamos esto es 60, así de. Entonces, este diagrama fasorial me está indicando que esta corriente del motor tiene esta componente. ¿Esa cuál es? Y motor coseno de 60. Y también tiene esta de acá, esta de acá que es y motor seno de menos 60. Esto de acá, fíjense, ¿cómo le llaman? En mide potencia activa. ¿Por qué? Porque si esto lo multiplico yo por B, ¿qué cosa me da? Potencia activa. ¿Correcto? Y si esto lo multiplico por B, ¿qué cosa me da? Potencia reactiva. Es decir, este circuito a la red le pide reactiva y también le está pidiendo activa. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco acá un condensador? Aparece esta corriente del condensador, pero la corriente del condensador se adelanta a la tensión, en 90 grados. Entonces, ¿eso acá cómo sería? Mi corriente del condensador estaría acá, ¿ves? ¿Correcto? Para una posición. ¿Qué pasó con mi corriente total? Disminuyó. ¿Correcto? ¿Qué cosa ha disminuido? La I de magnetización. ¿Por qué? Porque el condensador está entregando reactiva. ¿Qué pasa si esta corriente lo llevo acá? Acá. ¿Cómo es la corriente total? La corriente total sería solamente esta de acá. ¿Correcto? Fíjense, la corriente sin nada, corriente del motor. Voy metiendo un condensador, la total que antes era igual a la del motor va reduciéndose, se va haciendo más pequeña. En este punto se hace igual a la corriente activa. ¿Eso qué significa? Que la fuente solamente va a entregar activa. ¿Y quién va a entregar la reactiva? El condensador. ¿Correcto? Entonces el condensador entrega reactiva. Acá en la carga el motor necesita activa y reactiva, pero ¿quién entrega la reactiva? El condensador. Y la fuente le entrega la activa para que con su porcentaje salga la potencia en el eje. Entonces, lo mismo que tenemos acá, yo meto un torque en el eje, mi rotor va a girar sin ningún problema, pero genera algo. No genera, yo necesito un campo magnético. Entonces, hay dos formas. Si yo no tengo esta red que me puede sufrir energía reactiva, entonces una de las soluciones sería, por ejemplo, tener acá un banco de condensadores que puede estar en estrella o puede estar en
Entonces, ¿cuál es la labor de esto? Esto me meten y yo ya tengo las condiciones porque potencia reactiva para poder convertirlo en un GT generador. ¿Está claro eso, joven? Sí. Entonces, fíjense, pero sentido contrario, menos con menos se hace más y el deslizamiento es mayor. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Qué hora tiene, joven? 5 y 14. 7 y 14. ¿7? ¿Tan rápido corriendo? 5 y 17. Te avisan para tomar el lista, jóvenes, ya, porque tenemos que volver a tomar, ¿ya? ¿Ya estamos ya? Ya llegaron más gente. ¿Quién gana, joven? Mi billetera a Colombia, mi corazón a Perú. ¿Ah? ¿Lo han visto a Chile, joven? Claro.